Orad por los sacerdotes, dice Jesús. Reza, ofrece y sufre mucho por mis sacerdotes. Mucha sal está volviéndose insípida y las almas sufren perdiendo el sabor de mí y de mi doctrina. Hace algún tiempo que te digo esto, pero tú no quieres oírlo, pues no quieres escribir sobre este tema. Te resistes y yo entiendo por qué. Pero otros, antes que tú, hablaron por inspiración mía, siendo santos. Es inútil querer cerrar los ojos y oídos para no ver ni oír. La verdad grita también con el silencio, grita con los hechos que son más poderosos que las palabras. ¿Por qué no repites la oración de María Magdalena de Pazzi? Hubo una época en que siempre la rezabas. ¿Por qué no ofreces parte de tus sufrimientos diarios por todos los sacerdotes? Rezas y sufres por mi vicario. Muy bien. Rezas y sufres por algún consagrado o consagrada que se encomiendan a tus oraciones o por los cuales tienes especiales deberes de agradecimiento. Está muy bien, pero no es suficiente. Por los otros, ¿qué haces? Has puesto una intención de sufrimiento por el clero los miércoles, pero no es suficiente. Es necesario que todos los días reces por mis sacerdotes y que ofrezcas parte de tus sufrimientos por esta intención. No te canses nunca de orar por ellos, que son los mayores responsables de la vida espiritual de los católicos. Si para un seglar es suficiente que obre bien 10 veces para dar un buen ejemplo, para mis sacerdotes es necesario que obren bien 100 y 1000 veces. Deberían ser semejantes a su Maestro en pureza, caridad, desapego de las cosas del mundo, humildad, generosidad. En cambio, el mismo relajamiento que hay en los seglares al vivir su vida cristiana, también existe en mis sacerdotes y en general en todas las personas consagradas por votos especiales. Ahora hablaré principalmente de mis sacerdotes, de los que tienen el honor sublime de perpetuar el altar de mi sacrificio, de tocarme, de anunciar mi evangelio. Deberían ser llamas, por el contrario, son humo. Hacen cansadamente lo que deben hacer. No se aman entre ellos y no os aman como lo que deben ser. Pastores que deben estar dispuestos a darse totalmente, hasta el sacrificio de la vida por sus ovejas. Vienen a mi altar con el corazón lleno de preocupaciones de la tierra. Me consagran con la mente distraída, ni siquiera en mi comunión enciende en su espíritu la caridad que debe ser viva en todos, pero que en mis sacerdotes debía ser vivísima. Cuando pienso en los diáconos y presbíteros de la iglesia catacumbal, comparándolos con los de ahora, siento una infinita piedad por los fieles, pues son muchos los que se alimentan muy escasamente de mi palabra, o de plano les falta totalmente. Aquellos diáconos, aquellos presbíteros, tenían en contra toda una sociedad malvada, tenían en contra el poder legal. Aquellos diáconos y presbíteros debían desarrollar su ministerio entre miles de dificultades. El más leve descuido los podía hacer caer en las manos de los tiranos y finalizar en una muerte con tormento. Sin embargo, cuánta fidelidad, cuánto amor, cuánta castidad, cuánto heroísmo en ellos. Han cimentado con su sangre y su amor la iglesia naciente y en cada uno de sus corazones han hecho un altar. Ahora resplandecen en la Jerusalén celestial como eternos altares sobre los cuales yo, el Cordero, descanso complaciéndome en ellos. Mis intrépidos confesores, los puros que han sabido lavar la suciedad del paganismo que los había saturado por años y años,
antes de su conversión a la fe. Ese paganismo que salpicaba su fango sobre ellos, inclusive después de su conversión, pero ese océano de lodo se estrellaba contra rocas inconmovibles. En mi sangre se han limpiado y han venido a mí con blancas estolas sobre las cuales estaba como un adorno su propia sangre y generosa y su caridad ferviente. No usaban vestimentas exteriores ni señales que manifestaran su milicia sacerdotal. Sin embargo, eran sacerdotes en su corazón. Ahora existen las vestiduras exterior, pero su corazón en muchos no es mío. Tengo piedad de vosotros porque sois rebaños sin pastores. Por esta razón detengo mi rayo todavía. Sé que gran parte de lo pecadores que sois proviene de la ausencia de ayuda. Son demasiado pocos los verdaderos sacerdotes que se hacen pedazos a sí mismos para prodigarse entre sus hijos. Nunca como ahora ha sido necesario orar para que el patrón de la mies envíe verdaderos trabajadores a sus sembrados, los cuales se marchitan, porque no es suficiente el número de los verdaderos e incansables operarios sobre los que mi vista descanse y los bendiga con mi amor infinito y lleno de agradecimiento. Cuánto deseo poder decir a todos mis sacerdotes: venid, siervos buenos y fieles, entrar en el gozo de vuestro Señor. Por esta razón, rogad por el clero secular y por el conventual. El día que el mundo ya no hubiese auténticos sacerdotes, la tierra terminaría en un horror que ninguna palabra puede describir. Entonces llegaría el momento del abominio y de la desolación. Llegaría con una violencia tan espantosa que sería un infierno sobre la tierra. Entre más verdaderos sacerdotes haya en el mundo, cuando los tiempos sean cumplidos, menos largo y cruel será el tiempo del anticristo y de las últimas convulsiones de la raza humana, porque los justos de los cuales hablo cuando predico el fin del mundo son los verdaderos sacerdotes, los verdaderos consagrados en los conventos esparcidos sobre la tierra, así como las almas víctimas que forman un ejército ignorado de mártires que el mundo desconoce, pero conocido por mí y por los que obran con verdadera pureza de fe, siendo estos últimos, sin saberlo, ellos mismos también consagrados y víctimas. Sed sacerdotes santos. Tened presente que si a los hermanos se les debe perdonar 70 veces 7 a los hijos espirituales, y para vosotros todos los católicos son vuestros hijos, todos sin excepción, se les debe perdonar 70 veces 70. Tomad en cuenta que para las almas vosotros no debéis utilizar las normas humanas. Por el contrario, debéis aplicar valores diferentes. El hombre admira y reverencia al honesto, al bueno, al puro. Pero vosotros no debéis admirar, sino amar a quien es un infeliz espiritual. Entre más sucio esté, entre más lejano de mí, vosotros debéis ser para él Padre y luz. Sin repugnancia, sin cansancio, no se os concede que lo abandonéis, que tengáis miedo. Debéis inclinaros ante todas las miserias. Debéis buscarlas para curarlas. Las debéis amar para llevarlas al amor. Si sois rechazados, volved a insistir. Si se burlan, aumentad vuestra caridad. Servíos de las cosas humanas para llevar a estas almas a lo sobrenatural. ¿Os debo yo enseñar las delicadas astucias del amor? ¿No pensáis que tuvisteis un padre, una madre,
unos hermanos con los cuales tuviste un amor cada vez mayor? Pues vuestros fieles son hijos para vosotros. Oh, un buen padre, cuántas cosas hace para hacerse amar de su hijo. Cuando su hijo todavía es un bebé, el padre, aunque esté cansado por el trabajo, no obstante, se inclina sobre su cuna y repite dulces palabras para que después las pueda decir la boquita inocente. Cuando el pequeño crece, entonces el padre se inclina para enseñarle a dar sus primeros pasos y le enseña las flores y las estrellas. Educa su mente ante las primeras sensaciones y los primeros pensamientos. Aunque su hijo fuera un torpe, un retrasado, el padre se esfuerza para abrir la mente de su hijo. Aunque fuese un caprichoso indomable, con miles de modos, lucha por cambiar su corazón. ¿Y vosotros? ¿Por qué no tenéis entrañas de padre para vuestros hijos espirituales? ¿Son ateos? No importa. ¿Son lujuriosos? No importa. ¿Son una sétina de vicios? No importa. Orad y atreveos. Hoy, mañana y pasado mañana también. Siempre, siempre sin fastidiaros. Muchas veces es suficiente mirar con una mirada de verdadero amor a un alma para conquistarla. Muchas veces las almas no son malvadas como creéis. Están disgustadas, están enfermas, se avergüenzan, disgustadas de cómo las ha maltratado el mundo y también algunos del clero. Enfermas porque Satanás ha vencido su debilidad, avergonzadas de estar enfermas, deseosas de ser curadas, pero se avergüenzan de confesar sus enfermedades. Dad a ellas lo que no han tenido, amor santo. Id a su encuentro, convencedlas de que se abran sin vergüenza. Son flores cerradas, pero si el amor las calienta, ellas se abren. Oh, santos rocíos y rayos de luz que vosotros sacerdotes atraéis sobre las almas con vuestro sacrificio. Arrepentimientos y redenciones que las hacen hijas de Dios. Sacramentos y gracias que vosotros infundís y que os hacen santos a vosotros y a ellas. Sed benditos por esta obra, oh siervos fieles, que cuidad mi mies y mi viña. También seréis benditos si os inclináis sobre las hierbas salvajes nacidas fuera de mi viña. No se necesita dejar la patria para ser misioneros. Oh hijos, Europa, el mundo y toda es tierra de misión, porque el hombre se ha vuelto idólatra y herético. En verdad os digo que se debería cultivar la tierra natal por caridad hacia la propia patria antes que las demás, porque de una patria cristiana proviene el bienestar para la propia patria. ¿Y dónde están ahora las naciones cristianas? Ciertamente es más duro el trabajo en el campo salvaje, pero trabajad, volved a ser como mis primeros apóstoles, volved a ser héroes del sacerdocio, que es la única milicia santa. Cumplid todos vuestros deberes hasta el sacrificio. Si después la gente se obstina en perderse, yo proveeré a ello, pero vosotros tendréis igualmente el premio, aunque vengáis a mí con muy pocas espigas, pero con los brazos quebrantados por el agotador trabajo. Pero os lo ruego, y soy Dios, no os hagáis culpables de desamor. No perdono la falta de caridad. Ella es negación de Dios.